Lucas capítulo 4, por favor. Vamos a empezar con el versículo 16. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vino a Nazaret, refiriéndose a Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, el sábado, Shabbat, el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. Interesante. Él era Dios y hombre al mismo tiempo. Y él iba a la sinagoga a oír la palabra de Dios, siendo él la palabra de Dios viviente. Interesante. Entonces hay dos palabras para la palabra en la palabra de Dios. Usted la sabe, es la palabra logos, la palabra escrita, pero es la palabra rema, la palabra revelada de Dios. La Biblia pudiera haber dicho solamente fue la sinagoga, pero era su costumbre. Es muy importante que usted enseñe a sus hijos, su casa, ellos amar la palabra de Dios desde chicos, desde niños. Ellos venir, oír al pastor, estar sujetos a los maestros de la escuela dominical y oír la palabra de Dios, porque hay un impacto psicológico tremendo cuando viene el padre, la madre y los hijos se sientan en la iglesia. El niño nunca se vio de eso. Yo crecí en los bancos de la escuela dominical y yo me acuerdo de ir a la escuela dominical a 42 años atrás, 45 años atrás, cuando era un niño. Entonces dice que era su costumbre. Todo lo que tú enseñas, tus hijos aprenden. Y se levantó a leer, y se le fue dado el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, interesante, pudiera solamente haber dicho y le diera el libro de Isaías, pero habiendo abierto el libro, la palabra de Dios que usted tiene, no le va a surgir ningún efecto si está cerrado. Usted tiene que abrirlo, usted tiene que leerlo, usted tiene que estudiarlo, usted tiene que conocerlo, usted tiene que conocer las promesas de este libro. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ese es Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjese bien que es el eterno presente de Dios, está siempre. Isaías escribió esto 800 años antes de Jesús nacer. Y él no dijo, estará sobre él. Está. Dios está siempre. Dios está. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Ve? La unción. Tiempo para la nueva unción. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Este versículo 18 de Lucas 4, aquí resume todo el ministerio de la iglesia. Si no estuviera Mateo, ni Marcos, ni Juan, solo Lucas 4:18. Este versículo es el resumen. Usted dice resumen. Resumir, está resumido en un versículo lo que es el ministerio. Predicar, sanar a los quebrantados de corazón, los enfermos, los que están también con problemas emocionales, con traumas, que están cautivos. Pregonar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los que están encadenados, a los oprimidos, los cautivos. Ese es el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia es evangelismo y misiones. El ministerio de la iglesia es predicar la palabra de Dios. El ministerio de la iglesia es ver las centenas y centenas de almas que se han convertido aquí cada día. Ese es el ministerio de la iglesia. La iglesia no es llamada a un entretenimiento. La iglesia es llamada a ganar almas, a edificar, consolidar, discipular, entrenar. Dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor.
Si usted después ahí en su casa lee Isaías 61, usted verá que ese versículo aquí está en la mitad. Jesús no lo terminó. Porque Isaías 61 dice: a pregonar el año agradable del Señor y el día de la ira de nuestro Dios. Como Él no vino para el día de la ira y Él vino para la dispensación de la gracia, Él dejó ese versículo en el medio. Él no lo completó. Después usted va a Isaías 61 y usted lo lea. Está en la mitad ese versículo aquí. Él solo vino a pregonar el año agradable del Señor. Eso es interesantísimo. La persona que lee rápidamente no se da cuenta. Pero si usted va a Isaías 61, usted se va a dar cuenta que Él paró y dejó ese versículo en el medio. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Mientras usted mantenga sus ojos fijos en Cristo, usted vencerá siempre. La estructura de esta iglesia es una estructura extraordinaria. Que tu pastor es Cristo. Es el pastor de los pastores. Están tus líderes espirituales, están tus pastores, están tus líderes, el cuerpo pastoral. Pero esa iglesia tiene Cristo como el cabeza de ella. Ese es el fundamento. Por eso es el secreto de tu victoria. Dice que los ojos estaban fijos en Él. Y dijo: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y con autoridad en esta tarde. Gracias por lo que tú hiciste jueves, viernes por la mañana con las misiones, viernes por la noche Dámaris, el sábado con el pastor Gustavo Páez. Gracias por lo que tú hiciste el sábado por la noche. Gracias por lo que tú hiciste esta mañana, donde Dámaris y yo hemos ministrado y harás ahora. Gracias a lo que tú harás con el pastor Eduardo Canes, que los hará grandemente esta noche y mañana en la Plaza de Toros. Ese congreso ha sido un éxito extraordinario. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, la magnificencia, el poder. Tú eres digno, Cordero de Dios, de recibir todo eso y mucho más por todo lo que tú has hecho. Ha sido un éxito ese congreso porque los ojos de esos líderes de esta iglesia han estado fijos en ti. Y tú nunca has defraudado a aquellos que te buscan. Padre, háblanos con poder, háblanos con autoridad, háblanos en el derramar del poder de tu Espíritu. Y reconociendo Irión una vez más que solamente un siervo y siervo inútil, te pedimos que solamente la voz de Dios puede oírse. Y te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Podéis sentar, mis queridos hermanos, por favor? Gracias. Hay 4 bases, 4 principios, 4 fundamentos para usted mantener esta nueva unción. Porque usted puede recibirla. Recibir no es el problema. El problema es mantenerla. Usted tiene que guardarla. Muchos han recibido el poder, la unción, el derramar del Espíritu Santo, y con el pasar del tiempo van apagándose, 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 apagándose. Usted dice mecha, la mecha, el fuego. Si usted va al libro de Levíticos, usted va a encontrar que Dios dijo a Moisés para decir a Aarón: la leña, el fuego en el tabernáculo, la leña estará siempre quemando. Las lámparas tienen que estar siempre ardiendo. Entonces usted y yo somos lámparas del Señor. Cuando usted y yo estamos siempre ardiendo en el fuego del poder, de la unción del Espíritu Santo, usted va a vencer siempre. Entonces hay fundamentos, bases, principios, donde usted puede fundamentar su vida, su familia, su liderazgo, su ministerio, que son principios inquebrantables de la palabra de Dios. Jesús habló sobre la roca,
las dos casas, una en la roca y la otra en la arena. Usted conoce la palabra. Entonces, esos principios y esas bases y esos fundamentos te van a dar a ti carácter, a ti, a tu familia y a tu casa, para poder sobrepasar todas las pruebas que usted va a enfrentar durante toda tu vida, porque usted la va a enfrentar. Usted la va a enfrentar. Porque si Jesús sufrió siendo el cabeza, el cuerpo, la iglesia, que es su cuerpo, también va a enfrentar. Entonces, ponga esos principios y esos fundamentos para mantener esta unción. Durante todos los días hemos recibido el tiempo de una nueva unción, pero nosotros tenemos que mantener esta nueva unción. Se tiene que mantener. Primero, la Biblia dice que era costumbre de Cristo ir a la casa de Dios. Eso es interesante. Eso es interesantísimo. Él era el Hijo de Dios viviente. Como hombre, él iba a oír la palabra de Dios. Él iba a oír lo que él ya sabía. Él iba a oír como hombre para aprender humanamente de lo que él era, la palabra viviente. Cuando usted enseña a tus hijos, a tu casa, tu familia, y usted mantiene una costumbre, como esa iglesia, imagina 7 cultos, de usted amar la casa de Dios, usted respetar a tus líderes espirituales, esto hay un impacto psicológico extraordinario en la mente de un niño cuando él va creciendo. Cuando yo era niño, nosotros teníamos el domingo como hoy 3 cultos durante el día. 3. Ustedes tienen 7. 7-3 para Colombia. Entonces el primer culto era a las 9 de la mañana en la sede, el templo central de las Asambleas de Dios. Y mi padre ya sabía, nosotros éramos 5, los niños, yo, mi hermano y mis 3 hermanas, que ya veníamos tarde de cepillarnos y desayunar y arreglarse. Entonces él decía: a las 8 de la mañana en punto yo doy para atrás con el carro. Ustedes tienen que estar a las 8 de la mañana en punto adentro del carro. Y él había sido un militar, imagínense usted. Entonces a las 8 de la mañana mi madre estaba sentadita al lado de él dentro del carro. Entonces él dejaba los vidrios del carro para abajo, bajado los vidrios del carro, porque él sabía que veníamos tarde. Ya a las 8 él prendía el carro y él empezaba a dar para atrás. Y como ya veníamos tarde, nosotros entramos por la ventanilla del carro. 1, 2, 3, 4, 5. Porque él no paraba el carro. A las 3 de la tarde era el culto en nuestro barrio. Un barrio sencillo, pobre, en Santa María, en Brasil. 3 de la tarde. Y era ahí donde los cultos se derramaban más poderosamente. A las 3 de la tarde. Dios bautizaba en el Espíritu Santo, Dios sanaba. Era algo extraordinario. En el culto de la Vila Olivera. Vila es barrio. Y a las 7 de la noche era el culto central, el principal, donde tenía predicadores invitados, donde tenía misioneros y pastores, y iba a oír, y el templo estaba a reventar, así, templos grandes como estos, así, y la gente iba a oír esos predicadores. Yo de niño prestaba atención, y llevaban predicadores de otros países, y predicaba el pastor central, y aquel tiempo era tremendo, hermanos, era un temor de Dios tremendo. Ahora, el impacto psicológico de sentar a mi padre de un lado y mi madre del otro, y nosotros los 5 en el medio, era un impacto tremendo. Nosotros ni respirábamos adentro del culto. Entonces el niño aprende a respetar su pastor, la autoridad, Dios primeramente. El niño tiene la autoridad, la idea de la autoridad de Dios, lo que es la autoridad del padre en el hogar. La autoridad espiritual, el niño tiene la idea de lo que es la autoridad del pastor adentro de la iglesia. Y él crece bajo autoridad.
Él crece un hombre y una mujer, un niño y una niña, que será el día de mañana sujeto un hombre y una mujer de carácter. Entonces mis padres siempre sabían el plan de Dios que tenían conmigo. Porque como yo dije ayer, Dios me había levantado de la muerte para predicar la palabra de Dios. Entonces nos tuvieron una disciplina estricta, porque sabían el plan que Dios tenía en mi vida, en la vida de mis hermanos. Entonces, el fundamento extraordinario, el primero, no es primero el ministerio, ministrar los dones, no, es Dios, la familia y el ministerio. Porque Dios, es tu relación personal con Dios. Entonces viene tu familia, porque Noé edificó el arca para que su casa se salvara. Y entonces el ministerio, porque hemos visto tantos ministros predicar y sus hijos están perdidos. Y nosotros acostumbramos a Catherine Junior a los cultitos que teníamos en la casa todos los días, de 20 a 25 minutos, desde chiquitos, todos los días. Y Damaris escondía, así como aquí en medio de las flores, nosotros escondíamos la cámara de video. Aquel tiempo las cámaras de videos enormes, ahora son chiquitas. Y Catherine Junior tenía sus cultitos, y Catherine cantaba y predicaba un minuto, y Junior cantaba y predicaba un minuto, y venía Catherine Junior llorando y decía: papi, los muñequitos son duros de corazón. Pero ¿por qué estás llorando? Porque no levanta sus manitos para recibir a Jesús. Y ellos crecieron así. ¿Sabe cuál fue el último día que tuvimos un cultito? ¿Sabe cuánto tiempo hace el último culto familiar que nosotros vimos, Damaris y yo, con nuestros hijos? Que Junior, díganos de paso, tiene 6.5 de tamaño. Yo lo llamo mi pequeña jirafita. Entonces ellos se sentaban al pie de la cama mía de Damaris allá. Ahora Junior se sienta al pie de la cama y los pies de él me dan mi almohada. ¿Sabe cuándo fue el último día? El último día que tuvimos el cultito fue lunes por la noche, un día antes de tomar el avión para venir aquí. Ellos tienen 22 años, Catherine, y Junior tiene 20 y va a ser 21. Ellos llevan 1 año y 7 meses de diferencia. Ellos han aprendido la palabra de Dios en nuestra casa y en la escuela dominical y en la iglesia, y son maestros de la escuela dominical. Son inteligentísimos, graduados de sus universidades, están haciendo su maestría y doctorado. Pero nosotros inculcamos de niños en la cuna, la enseñanza a tus hijos, que serán los hombres y mujeres de Dios del día de mañana, empieza en tu casa. El maestro de la escuela dominical, él no puede jamás discernir en 1 hora el domingo lo que tus hijos han hecho toda una semana. Entonces la responsabilidad de enseñar a tus hijos, los tuyos son tuyos, los míos son míos. La iglesia le da la enseñanza espiritual para ellos aprender a amar y respetar a Dios y la casa de Dios y sus líderes espirituales. Si usted quiere mantener esta unción, que no es solamente alabar al Señor y hablar en lenguas y somos pentecostales, pero si usted quiere mantener y ver tus hijos el día de mañana, como nosotros tenemos el honor de ver a nuestros hijos ser usando el ministerio, y Junior se graduó en economía y ha creado tantos programas y es un genio en números y ha revolucionado el ministerio. Catherine va a ser una psicóloga extraordinaria. Nosotros hemos visualizado eso desde cuando ellos eran niños. Entonces el primer fundamento es tu casa, es tu hogar, es allí. Una vez un pastor fue invitado a una casa a comer con una familia, y el pastor estaba en la mesa y el niño de la familia miraba al pastor así, y miraba al pastor así, y miraba al pastor así, hasta que el pastor no se sintió bien y dijo: hijo, ¿por qué tú me miras así? ¿Y por qué tú me miras así? Y el niño soltó, ¿ve? Porque los niños son niños, los niños hablan lo que ellos oyen.
Y el niño dijo: es que mi papá dice que usted tiene dos caras y yo estoy buscando la otra. Terminó la cena, se enfrió la bandeja paisa. Lo que usted dice, tus hijos están oyendo, tus hijos lo van a repetir. Tus hijos son inteligentes, sus antenitas están siempre prendidas. Entonces ese fundamento extraordinario de usted mantener esta nueva unción, porque de nada vale usted recibir y después perderlo. Usted tiene que mantener, usted tiene que retener lo que Dios te ha dado. Habla la palabra de Dios con tus hijos, enseña la palabra de Dios a tus hijos. ¿Sabe cómo Catherine y Junior aprendieron? Nosotros teníamos una cajita y era 5,400 preguntas de la Biblia. Y tenía preguntas para niños, para jóvenes y para adultos. Tomábamos las de los niños y sentamos en el piso a jugar, y ellos jugando aprendieron. Y preguntaba las tarjetitas: ¿quién es el nombre de la mamá de Jesús? Junior me preguntaba. Y yo: ¿cómo es? ¿Cómo es? Me olvido, no sé. No sabe, papi, es María. Oh, Junior, yeah, María, ganaste. 1 punto para Junior. Y Catherine: mami, ¿dónde nació Jesús? Y Damaris, Catherine preguntaba, y Damaris: ¿dónde fue? No me acuerdo. Judea, Samaria, no me acuerdo. Jerusalén, no. Mami no sabe. Belén, fue Belén. Hermanos, ellos crecieron jugando en la sala de nuestra casa. Usted tiene que entender que hay algo extraordinario cuando usted pone el fundamento para que cuando ellos llegaran a la adolescencia y tener sus tentaciones de jóvenes y de adolescentes, ellos están firmados en Cristo. Usted no va a tener que estar orando y ayunando y reprendiendo y atando diablo y atando demonio no. El trabajo ya está hecho de fundamento. ¿Usted entiende? Entonces no es solamente recibir la unción y el poder de Dios, es mantenerlo.